Buenas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta ocasión me gustaría presentar ante ustedes el tema de resistencia y ley de Ohm correspondiente a mi tarea de física. Pues bien, ¿qué cosa es la resistencia eléctrica? Bueno, es una magnitud que mide la dificultad con la que el conductor conduce la corriente o bien un elemento de circuito. Pero me gustaría ampliar un poquitico más este tema. Si usted aplica un voltaje entre los extremos de un material conductor, ¿qué factores determinan la corriente? Pues bueno, como podría esperarse, en general, cuanto mayor es el voltaje, mayor es la corriente. Sin embargo, hay otro factor que influye en la corriente. Así como la fricción interna afecta el flujo de los fluidos de los tubos, la resistencia al material del que está hecho el alambre va a afectar la carga. Cualquier objeto que ofrece resistencia considerable a la corriente eléctrica se le va a llamar resistor y este se va a representar en los diagramas mediante el símbolo de zigzag, como vemos en esta fotico de aquí. Pues bien, este símbolo se usa para representar todos los tipos existentes de resistores, desde los cilíndricos codificados en color sobre tableros de circuito impresos a los dispositivos y aparatos electrónicos tan comunes como lo es la secadora de cabello y la bombilla de luz. Pero, ¿cómo se va a cuantificar la resistencia? Bueno, sabemos, por ejemplo, que si un gran voltaje se aplica a través de un objeto y produce solo una pequeña corriente, entonces este objeto va a presentar una elevada resistencia. Así que resistencia, por su sigla R, de cualquier objeto se define como la razón entre el voltaje a través de los objetos y la corriente resultante a través de ese objeto. Por lo tanto, la resistencia se define como R igual a V sobre I, donde I es la intensidad de la corriente que se va a dar en amperios, el voltaje V sería el voltaje, que este se va a dar en voltios, y R la resistencia, que sería en ohmios. La unidad del Sistema Internacional de la Resistencia va a ser volt por ampere, o V sobre A, u ohm. Estas unidades de resistencia son volt por ampere, llamado ohm, en honor al físico alemán Georg Ohm, que este vivió desde el año 1789 hasta el año 1854. Fue la persona que investigó la relación entre la corriente y el voltaje. Los grandes valores de resistencia se expresan comúnmente en kiloohms y megaohms. Pero bueno, existen algunos factores que van a influir directamente sobre la resistencia. En el nivel atómico, la resistencia aparece cuando los electrones entran en colisión con los átomos que constituyen el material. Así, la resistencia va a depender parcialmente del tipo de material del que se compone ese objeto. Sin embargo, los factores geométricos también influyen en las resistencias de un objeto. En resumen, la resistencia de un objeto se secciona, de sección transversal uniforme como un tramo de alambre va a depender de 4 propiedades. Número 1, el tipo de material. Número 2, su longitud. Y número 3, su área transversal. Y por último, su temperatura. No en específicamente ese orden, pero sí son los factores que van a influenciar sobre la resistencia. Y pues bueno, como podría esperarse, la resistencia de un objeto es inversamente proporcional al área de su sección transversal y directamente proporcional a su longitud. Esto es R inversamente proporcional a L sobre A. Y pues bien, sobre la ley de Ohm, ¿qué cosa es la ley de Ohm? Bueno, en resumen, esta ley es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, es directamente proporcional a la diferencia del potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Pero bueno,
Para algunos materiales, la resistencia constante es constante en un rango de voltajes. Se dice que un resistor que exhibe resistencia constante va a obedecer a la ley de Ohm, o que es óhmico, en otras palabras. La ley se llamó así, como dije anteriormente, en honor a Ohm, que fue quien encontró materiales que poseen esta propiedad. Una gráfica de voltaje versus corriente para un material con una resistencia óhmica es una línea recta con una pendiente igual a la resistencia R. Una forma común y práctica de la ley de Ohm es la fórmula V igual a I por R, o I inversamente proporcional a V solo cuando R es constante. Esta ley no es una ley fundamental en el mismo sentido en que, por ejemplo, la ley de conversión de energía. No hay ley que establezca que los materiales deben tener resistencia constante. De hecho, muchos de nuestros avances en electrónica se basan en materiales como los semiconductores, que tienen relaciones no lineales entre voltaje y corriente. Y bien, a menos a que se especifique otra cosa, vamos a suponer que los resistores son óhmicos. Sin embargo, siempre tenemos que tener presente, siempre tenemos que recordar que muchos materiales no son óhmicos. Por ejemplo, la resistencia de los filamentos de tungsteno de la bombilla de luz aumenta con la temperatura y es mayor a la temperatura de operación que a temperatura ambiente. El siguiente es que a temperatura ambiente. Y bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, tanto como lo fue para mí crearla y exponerla a través de este medio. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.